¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase del día de ayer, ¿cierto? Creo que íbamos acá, ¿cierto? En el papel de la matriz extracelular y la angiogénesis. Bueno, entonces debemos decir pues, que cada uno de los elementos que vimos en alguna clase anterior, ¿cierto? Que forman la matriz extracelular, participan de alguna manera en la forma en que se disponen los vasos sanguíneos dentro del tejido que se está reparando, ¿no? Entonces, entre los elementos más importantes tenemos las integrinas, ¿cierto? Ella recuerda que las integrinas son dímeros, ¿cierto? Un dímero de una molécula alfa y una beta, ¿cierto? Y en este caso, la más importante, la integrina alfa V beta 3, que sirve para el mantenimiento y la formación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Manteniendo incluso los vasos sanguíneos recién formados. También va a regular la actividad del receptor del factor de crecimiento vascular endotelial tipo 2 y permite que proteínas de anclaje al tejido conjuntivo como la fibronectina y la trombospondina, ¿cierto? Mantengan la integridad de mi vaso sanguíneo, ¿cierto? Que mantengan esta unión entre el vaso sanguíneo y el tejido conectivo. Tenemos las proteínas matricelulares, como la ya mencionada trombospondina, la tenasina C y las proteínas de tipo Spark. Estas proteínas pues, van a desestabilizar las uniones célula matriz y promueven la angiogénesis. Entonces, nuevamente recuerde que en alguna parte de la señalización que induce la proliferación celular, sobre todo de células epiteliales, el hecho de que haya una dinámica entre la formación y la destrucción de las uniones intracelulares induce o reprime programas de proliferación celular, obviamente dependiendo del contexto. De entre las proteínas que participan en esta formación de los vasos sanguíneos, incluimos el activador del plasminógeno, las metaloproteinasas de matriz, y estas pues van a remodelar el tejido durante la invasión endotelial, es decir, permiten que una vez que haya creciendo el vaso sanguíneo, ¿cierto? El tejido conectivo que ya está formado sea disuelto para que se extienda este tubo que recién se está fabricando, ¿no? Se liberan proteínas como la endostatina, ¿cierto? Que es una molécula que tiene cierto parecido con las moléculas de colágeno. De hecho, se considera un fragmento de colágeno, ¿cierto? Que es producto de esta proteólisis y esta va a inhibir la angiogénesis. Entonces, de esta manera, el vaso sanguíneo que se está formando toma una dirección y no otra, ¿no? Entonces, es lo que permite que se produzca de manera ordenada el vaso sanguíneo, ¿no? Y que no que crezca de manera desordenada, como sucede, por ejemplo, en los tumores de tipo vascular. Dentro de los factores de crecimiento que participan en la angiogénesis tenemos el número 1, ¿cierto? El que ya sabíamos que iba a aparecer aquí, que es el factor de crecimiento vascular endotelial o la familia de los factores de crecimiento vascular endotelial. Son proteínas diméricas, ¿cierto? O sea, que forman, ¿cierto? Son dúos de proteínas. Estas proteínas tienen varias isoformas que dependen del tejido. Ya habíamos dicho que hayan, ¿cierto? Por lo menos 4 isoformas. Está el A, ¿cierto? El BGFA es el que llamamos factor de crecimiento vascular endotelial propiamente dicho. Y pues participa en la formación de vasos sanguíneos principalmente de tipo arterial y capilar. En cambio, el de tipo C es un factor de crecimiento que estimula la formación de vasos de tipo linfático. Cualquiera que sea la variante, entonces se van a unir a receptores de tipo tirosinquinasa, ¿cierto? Nuevamente recordar que el receptor tipo 2 se va a expresar en el endotelio y recuerde que las mutaciones de pérdida de función de esta molécula del receptor del factor de crecimiento vascular endotelial tipo 2 va a provocar la ausencia de vasos sanguíneos, ¿no? Obviamente, pues si eso sucediera en un embrión, pues el embrión no es viable, entonces por eso es que no lo vamos a ver en los adultos. Sin embargo, la falta de coordinación, ¿cierto?, entre la angiogénesis y la formación de las lesiones tumorales, como ya lo habían mencionado por ahí en alguna clase anterior, pues puede provocar la destrucción, ¿cierto?, la necrosis del tumor que recién se está formando. Esta molécula, ¿cierto? Como ya lo hemos también mencionado en alguna clase anterior, depende de la vía del factor inducible por hipoxia, ¿cierto? Y de la molécula, ¿cierto? De la
de la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿cierto? Que estimula, ¿cierto? Sobre todo el factor de inducible por hipoxia, la producción de moléculas como la eritropoyetina, ¿no? También pues va a haber un diálogo cruzado con otros factores de crecimiento, como el factor derivado de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante alfa y el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Y este es el que inicia, ¿cierto? El proceso por el cual el vaso sanguíneo empieza a hacer ramificaciones, ¿cierto? Que se forma la yemita y a partir de esa yema se forman más vasos colaterales. Entonces es importante, pues, porque a medida que se tenga una perfusión adecuada, pues nuestro tejido pues tiene más chances de repararse de manera apropiada, ¿no? Bueno, otros factores de crecimiento que participan en esta proliferación de los vasos sanguíneos durante la lesión incluyen las angiopoyetinas, ¿cierto? Que sirven para o digamos, estabilizan el vaso sanguíneo desde afuera al provocar el reclutamiento de los pericitos. De hecho, de la más importante de las angiopoyetinas es la TAI2, ¿cierto? Que es la que participa principalmente en esta formación, ¿cierto? De la aparición de los pericitos alrededor de mi vaso sanguíneo, esterilizándolo desde afuera, ¿no? Vamos a tener, ¿cierto? Que el factor de crecimiento derivado de las plaquetas va a estimular el reclutamiento de las células musculares para que se forme la capa media de mi vaso sanguíneo. Y el factor de crecimiento transformante beta, como ya lo hemos mencionado y lo hemos dicho allá cuando hablamos de la cirrosis, ¿cierto? Estimula el depósito de tejido conjuntivo perivascular, ¿no? Todos estos elementos van a provocar que mi vaso sanguíneo esté completamente estabilizado y que no se destruya, ¿no? Como vimos en la clase anterior también, pues los vasos sanguíneos recién formaditos, como sucede en el tejido de granulación, pues son muy inestables, entonces que decíamos que cuando uno pasa la gasita, ¿cierto? En ese tejido, pues va a provocarse la ruptura de los vasos y sangrado, ¿cierto? Pero a medida que va madurando la cicatriz, pues vamos a tener que estos vasos sanguíneos se hacen más resistentes, ¿no? Algunos desaparecerán por el exceso de acúmulo de tejido conectivo, ¿cierto? En ese caso, pues la cicatriz, ¿cierto? Va a ser demasiado gruesa y eso ya lo conocemos como de fibrosis. Otros factores de crecimiento que participan, ¿cierto? En la formación de los vasitos sanguíneos incluyen a la familia del factor de crecimiento de los fibroblastos. Como lo veíamos, ¿cierto? Ya hay más de 20 miembros, creo que ya van incluso por encima del 23. Son producidos por muchos tipos celular, porque obviamente pues, al ser tan diversos, pues es posible que existan, ¿cierto? En muchos tipos de células distintos. Nuevamente se unen a receptores de tipo tirosinquinasa, o sea que tienen actividad quinasa intrínseca, y al ser liberado de los tejidos, cuando ocurre el daño, recuerden que este tipo de factores de crecimiento está anclado, ¿cierto? Está pegadito a la red de moléculas de la matriz extracelular. Entonces, cuando se produce la ruptura de la matriz extracelular, estas células se vuelven solubles y se van a unir a sus receptores, ¿no? Entonces, una vez liberado, se puede unir al heparansulfato y nuevamente, ¿cierto? El proceso inverso también puede ocurrir, ¿no? Cuando la célula lo secreta, ¿cierto? Se empieza a depositar él espontáneamente gracias a dominios de unión con elementos de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, eso provoca que pues cuando yo tenga una ruptura del tejido, ¿cierto? Se puedan liberar, así la célula que originalmente lo produce ya no esté allí. Bueno, el factor de crecimiento de los fibroblastos tipo 2, ¿cierto? Él va a estimular la proliferación de las células endoteliales, va a estimular la migración de los fibroblastos y macrófagos al sitio de la lesión y va a permitir también la migración de células epiteliales para revestir estos sitios que están lesionados, ¿no? También recordar que el factor de los fibroblastos tipo 7 pues, se participa activamente en la curación de las heridas, de las bocas, ¿cierto? Sobre todo heridas cutáneas y en la boca y en el tracto gastrointestinal, ¿no? De hecho, cuando ustedes estén ejerciendo la carrera, se darán cuenta que pues, cuando usted hace suturas para reparar estos tejidos de la boca, ¿cierto? Y lo que se hace igual es cuando hagan cirugías que involucran al tracto gastrointestinal, se van a dar cuenta que estos tejidos son muy agradecidos, ¿no?
De hecho, la mucosa oral es muy reparable, ¿cierto? A menos que el grado de destrucción sea enorme, ¿cierto? Pero es un tejido que es bastante fácil de reparar, ¿no? En la piel un poquito menos y obviamente el tracto gastrointestinal dependerá si la herida es transfixiante o no es transfixiante, ¿no? ¿Qué decíamos que era una herida transfixiante? ¿Qué significa transficción? Creo que era como que atraviesan, profe, si no estoy mal, como que tiene un orificio de salida, de entrada, algo así habíamos dicho. Correcto, ¿cierto? Que atraviesa de lado a lado un órgano, ¿no? Entonces, estas heridas, ¿cierto? Cuando son las heridas de tipo transfixiante, pues vamos a tener problema de que va a tener, ser más difícil de producir la reparación. De hecho, en el tejido epitelial, cuando usted tiene heridas transfixiantes de algunos órganos, por ejemplo, intestino, puede ocurrir un fenómeno interesante y es que al formarse la úlcera, el hueco, ¿cierto? Se puede epitelizar la pared de ese hueco, ¿cierto? Y quedar permanentemente abierto. De hecho, es una de las complicaciones más frecuentes en cirugía. Entonces, el contenido intestinal empieza a vertirse de manera continua a través de ese hueco. De hecho, eso es como una interrelación, ¿no? Se forma el huequito y esa formación del hueco permite que se salga el tejido, el líquido, ¿cierto? Y esa salida de líquido hace que se epitelice las paredes, ¿cierto? De ese hueco que se formó y nunca se va a cerrar a menos que cortemos todo, ¿cierto? Hagamos márgenes de recesión, cortemos todo el bloque de tejido, ¿cierto? No se podrá reparar. A eso se le conoce como el nombre de fístula, ¿no? Entonces, cuando usted tiene un hueco que comunica una cavidad con otra cavidad y está epitelizado, a eso se le conoce con nombre de fístula y es una de las principales complicaciones de cirugía, ¿cierto? Sobre todo a nivel del aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces, toca resecar todo alrededor y obviamente corregir los factores de riesgo que provocaron en primera instancia la formación de la fístula, ¿no? Aquí tenemos el librito de Robbins en el cual nos muestra, ¿cierto?, las dos formas en que se forman los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la formación de yemas a partir de un vaso preexistente que luego se ramifican, forman anastomosis y maduran, y las otras, ¿cierto?, que vengan a partir de, ¿cierto?, que los elementos que van a durar a formar el vaso sanguíneo, la pared, la parte epitelial, provengan de la médula ósea viaje, ¿cierto?, como hablamos la clase anterior, ¿cierto?, los famosos hemangioblastos, ¿cierto?, migren, ¿cierto?, al sitio donde se está formando el vaso sanguíneo y mire, formamos vasos sanguíneos que están aislados, que obviamente ese vaso sanguíneo pues, puede crecer y conectarse con los vasos preexistentes, ¿no? O eso se espera. Entonces, eso permitirá, por ejemplo, en el caso de los cánceres, permitirá que las células del cáncer permanezcan vivas, ¿no? Obviamente, en el caso del tejido que está reparando, pues también permite que haya un flujo correcto de factores de crecimiento y de nutrientes y de oxígeno que permitan la supervivencia del tejido que se está reparando, ¿no? Esta formación, ¿cierto?, de la cicatriz, cuando uno se hace una herida, y ya hemos dicho que nosotros reparamos principalmente por este mecanismo, pues depende de la migración y la proliferación de la célula central de la cicatrización, que es el fibroblasto, ¿no? Esta migración y proliferación pues va a depender, entre otros, de el factor de crecimiento de las plaquetas, de los factores de crecimiento de los fibroblastos, sobre todo el tipo 2, del TGF-beta producidos por el endotelio, o sea que el endotelio él mismo recluta a los fibroblastos para que proliferen de manera local, ¿cierto? Este endotelio pues obviamente tiene que haber sido activado previamente, muy probablemente por moléculas de tipo DAMP, ¿cierto? Que hace que se encienda el programa genético que induce la proliferación de los factores quimiotácticos para los fibroblastos, ¿cierto? Y también por la presencia de las células inflamatorias. Cuando uno se hace una herida, entonces más o menos a partir del tercer día, hasta el quinto día, vamos a tener una depósito, ¿cierto? El inicio del depósito de los elementos que forman la matriz extracelular. A medida, ¿cierto? Igual que sucede cuando se forman los tejidos conectivos ordinarios, como lo veían ustedes allá en histología, cuando se forma el cartílago y el hueso, ¿cierto? Estas células, en este caso los fibroblastos, una vez que empiezan a producir
el colágeno y las otras moléculas de la matriz extracelular, ¿cierto? Empiezan a quedarse encerradas en su tejido y empiezan a disminuir su tasa de proliferación, ¿no? A medida que se disminuye, entonces es como un proceso, hay una relación inversa, ¿no? Entre menos prolifere mi fibroblasto, va a tener como más capacidad para hacer la síntesis de colágeno, ¿no? Para que haya más depósito de colágeno, entonces el balance entre depósito y resorción de ese colágeno tiene que ir a favor del depósito de colágeno, por lo tanto vamos a tener una disminución de la degradación del colágeno, ¿no? Y finalmente los vasos sanguíneos que se estaban formando también van a disminuir en cantidad, ¿cierto? Y por eso en la mayoría de las cicatrices ustedes van a encontrar escasez o incluso ausencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, porque la mayoría, pues ya como es un tejido que no está vivo, porque es solamente colágeno, pues no necesita aporte vascular, ¿cierto? Pero eso también tiene el problema de que pues, el tejido era un tejido como por ejemplo el corazón, que necesita una gran cantidad de vasos sanguíneos para mantenerse vivo, pues me forma un pegote, ¿cierto?, de tejido conectivo que pues no va a estar irrigado, no va a tener las mismas propiedades eléctricas que el resto del corazón y va a provocar la disfunción de este tejido en particular. Lo mismo sucederá si usted lo tiene, ¿cierto?, le aparece una cicatriz grande de colágeno en un músculo, ¿cierto?, o en cualquier otro órgano, ¿no? Va a comprometer la funcionalidad final de nuestro órgano. Uno de los factores fibrogénicos más importantes, ¿cierto? Es el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Las moléculas que corresponden o que entran dentro de la categoría de la familia de las moléculas similares al factor de crecimiento transformante beta incluyen a estas moléculas, ¿no? La proteína morfogenética del hueso, la activina, de hecho las proteínas, porque hay como 30 también proteínas morfogenéticas del hueso, la activina y la inhibina, que de pronto ustedes la estudiaron para el semestre pasado cuando vieron el ciclo ovárico, ¿no? Que se llaman así por la estimulación y la inhibición que hacen de la proliferación de las células ahí que rodean al folículo ovárico, ¿no? Y la activación y la inhibición, ¿cierto?, de la secreción hormonal por parte de la célula en cuestión. El factor de crecimiento transformante beta, entonces, como lo vimos también en las clases pasadas, ¿cierto? Se une o señaliza a través de receptores de tipo tirosinserina quinasas y ella activa, ¿cierto?, a factores de transcripción de la familia SMAD, ¿cierto? A los que no les gusta el SMAD, ahí aparece el SMAD otra vez, ¿cierto? Obviamente sin la letra E. En últimas, pues toda esta cháchara, ¿qué va a terminar? Pues que el factor de crecimiento transformante beta va a provocar, ¿cierto?, la síntesis de colágeno, un aumento inusitado en la síntesis de colágeno y va a disminuir la degradación gracias al bloqueo de las metaloproteinasas de matriz y al aumento del inhibidor tisular de las metaloproteinasas de matriz. También va a inhibir la proliferación de los linfocitos y esta inhibición de la proliferación, pues obviamente va a disminuir la inflamación y obviamente pues va a disminuir la capacidad de reparación. Una cosa interesante es que los ratones knockout para el factor de crecimiento transformante beta muestran un fenotipo inflamatorio, lo cual recalca, ¿cierto?, este diálogo cruzado que hay entre la reparación y la inflamación y que algunas enfermedades de la reparación podrían incluso manifestarse como fenómenos de tipo autoinflamatorio o autoinmune. Otros factores de crecimiento u otro grupo de factores de crecimiento que participan en la formación de la cicatriz incluye al factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Nuevamente ya hemos visto que hay varias isoformas, ¿cierto? Entonces estas forman como dímeros, ¿cierto? Hasta las isoformas AB, BB, CC y D, ¿cierto? Y estos se unen a sus respectivos receptores, ¿cierto? Que son el receptor alfa y el receptor beta para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿cierto? Y una de las isoformas más importantes es la isoforma B, ¿cierto? Que es secretada por las plaquetas, por el endotelio y los macrófagos y pues como era de esperarse, pues estimula la migración y proliferación de los fibroblastos, de las células musculares lisas, ¿cierto? Y de los macrófagos, ¿no?
Por otro lado, tenemos a la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que estimula la proliferación y la quimiotaxis de los fibroblastos, además de los obvios efectos que tiene la inflamación, ¿cierto? En la respuesta de fase aguda sistémica, y estos también participan en la síntesis de colágeno y de colagenasa, ¿no? Como ustedes me imagino estarán viendo en su parte inmuno, ¿cierto? Cuando vean sus enfermedades de tipo autoinmunitario, ¿cierto? Se darán cuenta que en esas enfermedades, además de la propia proliferación, bueno, la propia cascada inflamatoria, pues vamos a tener también fenómenos de alteración de la proliferación de los tejidos, como sucede con la formación del panus, ¿cierto? En las articulaciones, en los pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Y probablemente algunas de las moléculas, ¿cierto? Que participan en la formación de esas proliferaciones que en últimas van a dificultar que mi persona, ¿cierto? Que la persona se recupere de la enfermedad, pues tiene que ver con la alteración de la señalización de estas moléculas. Sin embargo, cuando se forma la cicatriz, ¿cierto? Esta cicatriz pues no se queda quieta, ¿cierto? Ella, como ya lo hemos mencionado, creo que también en alguna clase anterior, la dirección de las fibras, que inicialmente pues son fibras al azar, ¿cierto? A medida que la cicatriz se va remodelando, va a tomar la dirección de las fuerzas de tensión que se apliquen a ese tejido, ¿cierto? También eso lo ven ustedes en histología con el hueso y con, ¿cierto? Con la mayoría de los tejidos conectivos sucede ese tipo de transformación. Obviamente, para que estas fibras que están inicialmente puestas en cualquier dirección, ¿cierto? Se conviertan en una estructura ordenada, pues necesitamos romper las fibras que van en los sentidos, ¿cierto? Diferentes que no son paralelos al eje de fuerza. Y para eso, pues tenemos que utilizar proteasas. ¿Cuáles son esas proteasas? Pues tenemos las famosas metaloproteinasas de matriz. Estas metaloproteinasas de matriz son moléculas dependientes de zinc, ¿cierto? Y ahí aparecen las llaves porque a usted le venden pomaditas que tienen zinc o le dicen que para estar bien tiene que consumir cierto nivel de zinc, ¿cierto? Entonces, la razón debe ser, ¿cierto? Entre otras, de que uno consuma zinc, que es un elemento que se necesita, ¿cierto? Para que el sitio catalítico de estas metaloproteinasas funcione de manera adecuada y podamos hacer la remodelación de las cicatrices. Y por lo tanto, pues un consumo correcto, ¿cierto? Del zinc, pues va a facilitar la reparación de las heridas, ¿no? Y obviamente la gente con deficiencia de zinc, pues va a tener más propensión a que una herida dure, ¿cierto? Más tiempo en sanar. Ojo que es con la dosis óptima, ¿no? Nuevamente recordar que si usted se excede con la dosis de las cosas aún siendo buenas, ¿cierto? Pues usted provoca enfermedad, ¿no? Entonces, tiene que ser, ¿cierto? De acuerdo. Si usted tiene deficiencia, reponer la deficiencia. Si no tiene deficiencia, entonces mantener el consumo óptimo, ¿no? Pero no excederse, ¿no? Porque obviamente pues los metales pesados, ¿cierto? Como el zinc, pues también tiene sus efectos adversos. De las metaloproteinasas de matriz podemos clasificarlas en tres grupitos, ¿cierto? El primer grupito son las colagenasas de tipo intersticial, que van a degradar principalmente los colágenos de tipo fibrilar. Entonces, dentro de ellas incluimos a las metaloproteinasas de matriz tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Por otro lado, tenemos las gelatinasas, ¿cierto? Que van a degradar el colágeno amorfo y la fibronectina, y dentro de ellas vemos, ¿cierto? Las metaloproteinasas tipo 2 y 9. Y finalmente tenemos las estromielicinas, ¿cierto? Que como su nombre indica, pues van a degradar proteínas que están en el estroma, ¿cierto? Van a degradar los proteoglucanos, van a degradar la laminina, ¿cierto? La fibronectina y el colágeno amorfo, y dentro de ellas tenemos las metaloproteinasas tipo 3, tipo 10 y tipo 11. Como ustedes de pronto ya lo notaron, ¿cierto? Algunas están repetidas. Mire aquí la tipo 2, ¿cierto? O sea que la tipo 2 funciona como colagenasa intersticial y como gelatinasa, ¿cierto? Y la tipo 3 es una colagenasa intersticial y también a su vez es una estromielicina, ¿cierto? O sea que no hay como una clara separación entre algunas de las categorías de algunas de estas moléculas, ¿no? También recordar, ¿cierto? Que cuando se le dieron gelatina, ¿cierto? Y para volver a una discusión que hemos tenido por ahí alguna clase pasada con respecto al consumo de colágeno, ¿cierto? Las gelatinas sí, se llaman así porque degradan el colágeno amorfo, ¿no?
Entonces esa gelatina que usted se come, ya sea la gelatina Royal o la gelatina de pata de res, ¿cierto? Ambas son fuentes de colágeno, por lo tanto usted no necesita tomarse pepas raras de colágeno para consumirla, ¿cierto? Y además recuerde que el colágeno o cualquier proteína que usted se coma va a ser degradada a sus aminoácidos y con eso es que se van a fabricar las proteínas suyas, ¿no? No es que haya un transportador de colágeno que meta el colágeno directamente y que usted lo use como tal, ¿no? Entonces, de que usted coma buena fuente de proteína con sus aminoácidos esenciales, ¿cierto? Pues usted no va a tener ningún problema, prácticamente no necesitaría. Ahí sí, de pronto sí, lo importante sería tenerlos, ¿cierto? Consumir en cantidad adecuada los cofactores como el zinc o como la vitamina C para tener una cicatrización decente, ¿cierto? Obviamente dentro de las limitaciones que su propio genoma le ponga, ¿no? Bueno. También recuerde que para evitar que como estas moléculas son proteasas, y como ya lo habíamos dicho, el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo, pues si esa vaina vivir activa, ¿cierto? Pues nos destruiría nuestros propios tejidos de manera indiscriminada. Entonces, para que poder localizar la degradación en un sitio específico, en un momento específico, se producen en forma de simógenos. ¿Quién me recuerda que es un simógeno? Que es un conjunto de proteínas que se encienden entre ellas, como la cascada de coagulación. Correcto. O Entonces están inactivas, así como una granada, ¿no? Usted tiene que quitarle el seguro a la granada para que haga la explosión. Y obviamente, pues esa explosión, ¿cierto? En el caso de las cascadas de simógenos, pues provoca que las otras granadas también se activen, ¿no? Entonces, que tenga ese segurito ayuda a que mi enzima, ¿cierto? No se active antes de tiempo, ¿cierto? Ni en la célula que yo no quiero que se active, ¿no? Entonces, por eso se producen como simógenos, ¿no? Obviamente, también hay inhibidores de las enzimas, ¿cierto? Que incluso activa la granada, podemos hacer mecanismos para evitar que explote, ¿cierto? Entonces, dentro de ellas tenemos, ¿cierto? Moléculas como el TGF-beta, ¿cierto? Moléculas como los esteroides que indirectamente alteran la expresión de estos, ¿cierto? Disminuyen la expresión del simógeno, ¿cierto? Y inactivadores directos como los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de matriz, por sus siglas en inglés TIMP, ¿cierto? Entonces, eso es importante tener en mente que tenemos mecanismos activadores e inhibidores que mantienen la regulación fina, ¿cierto?, de la producción y de la acción de estas moléculas para que se produzca la degradación ordenada del colágeno y que podamos hacer remodelación, ¿cierto?, sin que lleguemos a la destrucción del tejido. Obviamente, si yo tengo efectos en el colágeno o defectos en la producción de las metaloproteinasas de matriz o defectos en las moléculas que regulan a estas metaloproteínas de matriz, mi cicatrización no va a ser correcta, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que pues, hay muchas maneras en las cuales uno puede ser defectuoso en la cicatrización, ¿cierto? Y que antes de alguna manera es como un milagro que uno funcione, ¿cierto? Dentro de lo que uno considera normal, ¿cierto? Cuando se producen ciertos tipos de lesiones. Otras enzimas, además de las metaloproteinasas de matriz que participan en la remodelación de la cicatriz, incluyen las moléculas de la familia AMS, ¿no? Los glucosams. Esas moléculas, ¿cierto? La familia AM, se llaman así por el acrónimo de una desintegrina y metaloproteínas, ¿cierto? Estas moléculas, a diferencia de las anteriores, son moléculas que están ancladas a la membrana celular, ¿cierto? Algunas de las más famosas incluyen a la ADAM17, también conocida como TACE o molécula convertida al factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Que hace que se active el factor de necrosis tumoral, ¿cierto? O sea que el factor de necrosis tumoral se produce como un precursor que va a ser activado por la enzima TACE, ¿cierto? Entonces esta TACE, ¿cierto? La NAD 17 va a activar el TNF y el TGF-alfa unidos a la membrana y promueve su liberación. Se ha visto que los ratones knockout para ADAM 17 se mueren recién, ¿cierto? Incluso antes de nacer por hipoplasia pulmonar, lo cual pues revela que los mecanismos de señalización dependientes de TNF y TGF-alfa pues sirven para que se formen correctamente ciertos tipos de tejidos, ¿no? También se ha visto polimorfismos tanto de TNF como TGF-alfa implicados en el asma y en la
en una serie de enfermedades que se conoce con el nombre de microangiopatías trombóticas, en las cuales tenemos una formación aberrante de los vasos sanguíneos con una tendencia a la formación de coágulos, como su nombre lo implica. Listo, entonces para que no se me duerman, ¿cuál es el cofactor de las metaloproteinasas de matriz? ¿Qué molécula? ¿O qué elemento químico? ¿Cuál es el cofactor de las metaloproteinasas de matriz? Preguntémosle a Aliana Canelo, ¿cuál es el cofactor de las metaloproteinasas de matriz? ¿Sí me están oyendo o no? ¿O estoy hablando solo? ¿Es el zinc? Correcto, es el zinc, muy bien. A Gabriela Sofía, preguntémosle cómo se clasifican las metaloproteinasas de matriz, cuáles son los tres grupos. Bueno, Julián Andrea, entonces. ¿No? Bueno, entonces, ¿quién responde? Nadie. Se clasifican en colagenasas intersticiales, gelatinasas y estromielicinas. Correcto. Bueno, muy bien. ¿Por qué las proteínas Adam se llaman así? Profe, era porque podían ser metaloproteasas y desintegrinas, creo. Correcto. Muy bien. Llaman metaproteínas así, desintegrinas. Correcto. Bueno, muy bien. Y finalmente, ¿por qué necesitamos que haya enzimas proteolíticas en el proceso reparativo? Por el plegamiento, profe. En parte, ¿qué más? Ya hablábamos de la cicatrización. ¿Qué pasa con las fibras? Para la reacomodación de las fibras, o sea, la renovación. Correcto, muy bien. Para la reacomodación de la fibra, ¿cierto? Según el eje de fuerza, ¿cierto? Para que si, por ejemplo, yo me hice, por decir algo, ¿cierto? Una hernia o me rompí un pedacito del músculo, ¿cierto? Que las fibras vayan en dirección o que la próxima vez que yo haga el mismo ejercicio, ¿cierto? Se repita la lesión. Obviamente, pues eso tiene sus limitaciones y todo el cuento, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar ahora de un caso especial de reparación que ustedes, ¿cierto? Como doctores que van a hacer, pues van a verlo casi todos los días. De hecho, es una de las cosas que más entusiasma al estudiante, ¿cierto? Y al médico novato, ¿cierto? Que pues, le gusta ver las heridas, pues porque se pueden reparar con cierto grado de facilidad y uno le soluciona al paciente el problema básicamente el mismo día, a menos que pues la herida sea muy grave, ¿no?
La reparación de la herida cutánea, pues va a seguir básicamente los mismos pasos de la reparación de cualquier otra herida, ¿cierto? Pero si nosotros resumimos, vamos a tener inicialmente pues, la inflamación, que va a provocar la eliminación del agente productor de la lesión, ¿cierto? O por lo menos de las células que ya se murieron y no son viables. Vamos a tener la formación del tejido de granulación, ¿cierto? Que va a implicar el depósito y la remodelación de la matriz extracelular por las proteasas, ¿cierto? Que ya hemos mencionado. Finalmente, vamos a tener la formación de la cicatriz, ¿cierto? Con la retracción de la herida, ¿cierto? Esa retracción de la herida, inicialmente lo que trata es disminuir el área de tejido expuesto, lesionado, ¿cierto? Para evitar que entren infecciones adicionales, ¿no? Es un mecanismo compensatorio, ¿cierto? Para evitar que se sobreinfecte la lesión. Obviamente, pues, nuevamente, pues, eso tiene sus limitaciones porque ustedes ven que con bastante frecuencia, pues, ellas se infectan. Los tipos de curación podemos clasificarla básicamente en dos, ¿cierto? Curación por primera intención y curación por segunda intención. Entonces, la curación por primera intención es cuando yo hago la unión primaria, ¿cierto? O sea, tengo un paciente que me llega con una herida y yo cojo y le pongo puntos. Esa vaina es una curación por primera intención. O sea, yo utilizo suturas, también si soy cirujano plástico, incluso a veces puedo utilizar ciertos tipos de cinta como el Fixomur para unir los bordes de la herida sin tener que hacerle huecos a la piel, o los antiguos que utilizaban las cabezas de las hormigas para unirlos, ¿cierto? Como si fueran puntos de sutura, ¿cierto? Cualquier método de afrontamiento que yo utilice convierte mi curación en una curación por primera intención. Vamos a tener una pérdida local de la continuidad, o las heridas que son candidatas a curación por primera intención son heridas que tienen una pérdida local de la continuidad de la membrana basal, por lo tanto, va a haber una muerte de muy poquitas células del tejido conectivo y de células epiteliales y por lo tanto, pues vamos a tener un predominio, ¿cierto?, de la regeneración sobre la reparación de tipo cicatricial. Y usualmente, pues lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, con carita feliz, es que nuestro paciente tenga una cicatriz lo más pequeña posible, ¿cierto?, con mínima retracción de la herida y que no haya pérdida la funcionalidad del órgano, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de heridas, por ejemplo, en el rostro, ¿no?, que son bastante visibles, ¿no? O la gente que aprecia sus otras partes del cuerpo, es que no queden, ¿cierto?, con lesiones que de pronto les dé vergüenza, ¿cierto?, o que de pronto le permitan hacer movimientos. Bueno. La curación por primera intención, entonces la vamos a hacer en las primeras 24 a 48 horas. ¿Por qué no después? Bueno, se puede después, sí, claro, pero el problema de hacerla después es que tenemos mayor riesgo de infección. Ya pueden haber entrado microorganismos a la herida y si nosotros cerramos la herida, entonces vamos a dejar que los microbios queden en un sitio húmedo, oscuro y calientico, que son pues las condiciones perfectas para que unos microorganismos puedan crecer, ¿cierto?, a sus anchas. En estas primeras 24 a 48 horas vamos a tener la formación de coagulofibrina, ¿cierto? Va a tener la migración celular de neutrófilos, obviamente las células madres epiteliales, y vamos a tener pues, que también van a migrar y activarse los fibroblastos para que pues, produzcan componentes de la membrana basal y componentes del tejido celular subcutáneo que haya sido afectado, ¿no? Se forma una capa epitelial delgada y continua, ¿cierto? En estas primeras 24 a 48 horas, que es cuando nosotros, ¿cierto? Digamos que tenemos como el plazo máximo de iniciar el proceso de suturar la herida, ¿cierto? O de dejar que la herida quede afrontadita, ¿no? Obviamente si la herida no está separada, ¿cierto? Si tengo una herida lineal que incluso con los movimientos del paciente no se separa, esa herida no hay que ponerle puntos, ¿no? Si la herida obviamente está en un sitio donde se abre, en eso tenemos que poner puntos o por lo menos algún tipo de fijación. Al tercer día, después de que nosotros hemos hecho el afrontamiento, entonces vamos a ver una sustitución de neutrófilos por macrófagos, o sea que vamos a tener un fenotipo más de inflamación crónica, vamos a tener una invasión de nuestro tejido por el tejido de granulación, ¿cierto? Que ya hemos mencionado previamente, ¿cierto? Y tenemos la formación de filas de colágeno verticales en los bordes de la herida, ¿cierto? Entonces, si tengo la herida vista desde el lado, ¿cierto? Inicialmente las fibras de colágeno van a estar verticales. Obviamente, pues esto no va a provocar el afectamiento correcto de la herida. De hecho, por eso es que nosotros tenemos que poner nuestro punto acá, ¿cierto? Para que los dos márgenes de la herida queden pegados y luego se ocurra la remodelación y que estas fibras de colágeno empiecen a quedar, ¿cierto?, paralelas al eje de la piel, que es digamos, el vector de fuerza de tensión que uno hace cuando se mueve, ¿cierto? Va a ser
un vector planar, ¿cierto? Que va a ser paralelo al eje de la superficie de la piel. Finalmente, pues tendríamos una capa gruesa de epitelio que va a cubrir la epidermis al final de ese tercer día. Al quinto día, pues vamos, la neovascularización, ya se forman buena cantidad de vasitos sanguíneos, a veces por eso se ve enrojecida la herida. Vamos a tener el inicio de formación de puentes de fibras colágenas que ya, ¿cierto? Ya no están verticales y ya empiezan a cruzar de lado a lado, ¿cierto? El sitio donde previamente estaba la lesión. Vamos a ver una recuperación del grosor normal de nuestra epidermis en el caso de que hubiera quedado muy comprometida, ¿cierto? Y ya hacia la segunda semana tenemos una acumulación continua de fibroblastos, vamos a tener una disminución del edema, del infiltrado leucócito y vascularización, y entonces todo este tejido va a ser, ¿cierto? Tejido cicatricial, incluso a veces el tejido cicatricial, si el afrontamiento no fue muy bien, pues puede asomar, ¿no? Si el afrontamiento fue correcto, entonces vamos a tener, si acaso, una capa muy delgada de tejido cicatricial en la parte de la herida, pero digamos que eso sería como más frecuente en las heridas que tengan, ¿cierto?, mayor pérdida de tejido. Al final del primer mes, entonces ya tenemos una cicatriz sin células inflamatorias y cubierta de epidermis normal, entonces vamos a tener, ¿cierto?, una cicatriz aquí en el sitio donde estaba antes la lesión y tendremos encima nuestra epidermis. Obviamente, como la epidermis no es tan gruesa, pues por eso vemos el color blanco debajo de la herida, o de la antigua herida, ¿no? Los anexos de la línea media quedan destruidos, o sea, yo tenía algún folículo piloso por acá, ¿cierto? Esos folículos pilosos quedaron vueltos nada por la herida, entonces no vuelven a reparar, ¿no? Y vamos a tener un aumento de la fuerza tensil, es decir, que si yo le hago fuerza a esta herida a los lados, ¿cierto? Hacia allá y hacia allá, pues va a ser muy difícil que se separe, ¿no? Sin embargo, creo que eso lo hablaremos también más adelante, bueno, lo volveremos a comentar, ¿cierto? La fuerza tensil no se recupera al 100%. Y esa sería la primera intención. ¿Listo? Bueno, aquí la correlación clínica, de pronto algo que ustedes esperan de una charla en la cual le hablen de cierre por primera intención, es que pues cuando usted tiene herida, ¿cierto? Se le hicieron su ayayay, entonces ¿por dónde comenzamos a suturar? ¿Cierto? Entonces tenemos que suturarlo primero desde el centro, y vamos a poner puntos separados, comenzamos desde el centro, luego en la mitad de la mitad y luego de la mitad de la otra mitad. Si la herida sigue siendo muy grande, entonces mitad de mitad, la otra mitad, luego la mitad y luego la mitad. ¿Listo? Por puntos separados. ¿Cuáles son las reglas para cuando usted pone puntos? Entonces, la primera regla es poner la mínima cantidad de material que haga el trabajo. ¿Listo? La mínima cantidad de material que haga el trabajo. O sea, no podemos coger, ¿cierto? De hecho, incluso en esta herida que está aquí dibujada, si fuera a escala real ya sería como un exceso, ¿no? Porque hay demasiado material de sutura, ¿cierto? En esa herida. Entonces, si usted logra el afrontamiento con un solo punto, solo le ponemos un punto, ¿cierto? Si con 3 punticos basta, listo, con eso de quedamos, ¿no? Pero la idea nos llena de material, ¿cierto? De material de sutura toda la herida, porque recuerden que es un cuerpo extraño, ¿cierto? Entonces va a provocar una reacción inflamatoria que va a provocar que vire más hacia la cicatrización, ¿cierto? Hacia la fibrosis que hacia la recuperación, ¿no? Entonces la primera norma, ¿no? Ojo, el mínimo cantidad de material que haga el tejido en promedio, ¿cierto? Los puntos deben estar separados entre medio centímetro a 1 centímetro. Mejor más hacia el centímetro que hacia el medio centímetro, ¿cierto? Obviamente dependiendo de que usted tenga una técnica quirúrgica decente, ¿no? Para que usted haga bien, sepa hacer bien los nudos, ¿cierto? Y sepa aplicar la correcta fuerza de tensión. Ese es el segundo punto interesante, porque usted tiene heridas, ¿cierto? Yo cojo y le meto ¿cierto? Le meto un hilo de sutura, ¿cierto? Agarro mi hilo y se lo meto así, ¿cierto? Rodeo mi herida, ¿cierto? En el corte transversal y le hago mucha tensión acá. Obviamente, pues esto va a provocar presión, va a hacer que los vasos sanguíneos se desocupen, ya no van a tener sangre y este tejido va a hacer isquemia y se va a morir. Entonces, no hay que apretar demasiado los nudos, ¿cierto? Tenemos que solamente la fuerza que logre que la herida se vea cerrada, ¿cierto? Que se vea de esta manera, ¿cierto? Si la herida tiene alguna separación o usted tuvo un problema de técnica o se está excediendo con la fuerza, porque el exceso de fuerza también se puede, ¿cierto? Se arruga el tejido alrededor y me dejar espacios abiertos por los cuales pueden meterse microbios o pelos o algún otro material que empeore la situación. ¿Listo? Entonces, ojo con eso.
¿Qué otra cosa? La profundidad necesaria, ¿no? Entonces, si con una lazada, ¿cierto? Dependiendo del, dónde sea la herida, ¿cierto? Y si hay estructuras neurovasculares debajo, digamos que en promedio la profundidad está nuevamente, ¿no? Igual de ancho que de profundo, o sea que si decíamos que el punto, ¿cierto? De lado a lado ponemos 0,5 centímetros entre el centro de la herida y el sitio donde yo metí mi aguja, ¿cierto? Tiene que salir también a 0,5 acá y en la profundidad de la herida también tendría que ser, ¿cierto? Un nudo cuadrado, o sea, también de 0,5. Si eso es más profundo, entonces, o demasiado profundo, porque a veces incluso con el cierre de la mitad superior esto también se mantiene cerrado, entonces no habría problema. El problema es que cuando es muy profunda, ¿cierto? Y se forma una bolsa acá de materia que se puede llenar de células muertas y provocar infección. Aquí, ¿cierto? Cuando es demasiado profunda, aquí tendremos que poner una sutura profunda que se pone primero y luego pondríamos la sutura superficial. Ahí también pues, tendríamos la clasificación de los tipos de materiales de sutura, ¿no? Tenemos materiales absorbibles y materiales no absorbibles. ¿Cuándo usamos cuál? Entonces, material absorbible lo vamos a utilizar precisamente en estos últimos puntos, en estos puntos que quedan enterrados dentro de la piel, ¿cierto? Se deben utilizar materiales de tipo absorbible, ¿cierto? Cuando tenemos heridas profundas, voy a suturar, por ejemplo, un intestino, voy a suturar el vaso, ¿cierto? Voy a utilizar materiales absorbibles, o sea, que se degradan con las proteasas que uno tiene en el cuerpo. ¿Cuáles son esos materiales? Entonces, de pronto ustedes ya los habrán ayudado a escuchar en algún otro escenario, como por ejemplo el catgut, que literalmente traduce tripa de gato, pero no se preocupe, no se hace con tripa de gato, se hace con tripa de venado u otras fuentes de colágeno como colágeno de vaca, ¿cierto? El catgut, ¿cierto? Tenemos el cromado. El cromado es como una especie de catgut, pero que el catgut viene en una sola fibrita, ¿cierto? Es un solo hilo. Y el cromado, ese viene en varias fibras trenzadas y untadas con un material, ¿cierto? Que debe ser alguna sal de cromo, que prolonga el tiempo en el cual se va a degradar, ¿no? Tenemos otras moléculas como el ácido poliglicólico. Ese también es absorbible. Catgut, cromado, el ácido poliglicólico, y cuando usted quiere suturar tripitas que son muy suaves, como por ejemplo el vaso o el hígado, utiliza las suturas directas de colágeno, ¿cierto? Que esas son muy blanditas y cuando usted hace el nudo, pues no va, o tiende a no romper el tejido, ¿cierto? Entonces son materiales absorbibles. ¿Dónde los utilizamos? Cuando estamos en cavidades, como estamos haciendo puntos profundos, ¿listo? ¿Y qué es lo bueno que tiene ellos? Pues que usted no necesita quitar el punto, usted deja ahí y ese punto se degrada, ¿listo? Las proteasas del cuerpo lo desintegran y ya. ¿Qué otra cosa importante anotar ahí? Que si usted, por ejemplo, utilizó un electrocauterio cerca de una de estas moléculas, pues eso queda como cuando usted frita un huevo, ¿no? Usted quema la sutura y se desnaturaliza esa proteína, eso va a funcionar como un cuerpo extraño, ¿cierto? Y entonces, pues, si inicialmente era absorbible, ahora no, porque ya está quemada, ¿cierto? Entonces toca evitar utilizar electrocauterio cerca de estos tipos de sutura, porque podemos provocar que se queme y que funcione como un cuerpo extraño, como si fuera una sutura no absorbible. Ahora bien, hablemos de las moléculas que no son absorbibles, perdón, que de hecho son las que más utilizamos, porque la mayoría de los puntos que vemos pues son puntos exteriores, ¿cierto? O sea, cuando yo voy a suturar por fuera la herida, como por ejemplo aquí en el dibujo este que está acá, ¿cierto? Tengo mi herida superficial y voy a coger el punto solamente para afrontar, ya sé que voy a quedar afrontar la parte de abajo, entonces utilizo suturas no absorbibles, como cuáles. Entonces tenemos fibras de origen natural, como la seda, ¿cierto? Tenemos fibras sintéticas como el prolene o polipropileno. ¿Cierto? La seda, el polipropileno, que serían como los más utilizados, los que uno tiene en el centro de salud. ¿Cuál de los dos se utiliza más? El polipropileno, porque él es una sola fibrita. En cambio, la seda es una multifibra, además recuerde que eso viene del gusano de seda, y pues es una cosa que es biológica y a la cual la gente tiene a hacer como mucha reacción, entonces trata de formar más granulomas, ¿no? Pero tiene una fuerza tensil excelente y se hacen fácil los nudos. En cambio, el polipropileno tiene
tendencia a desenrollarse, ¿no? Esa tendencia a desenrollarse de la sutura también la llamamos memoria. Y esto es la memoria de la sutura. Es decir, que usted coge y le hace el nudo y ella tiende a enderezarse otra vez. Y entonces usted tiene que hacer un nudo bien hecho para que no se desenrolle sola, ¿no? Entonces, cuando usted ha tenido problemas con algunos lazos allá, cuando esos nudos, y se les ha saltado con los nudos de los cordones, entonces un nudo, un material que tiende a volver a su forma, eso es lo que llama memoria, y eso va a dificultar que usted haga el nudo, ¿no? El polipropileno tiene menos memoria, perdón, tiene más memoria que la seda, entonces los nudos son más difíciles de hacer, usted tiene que tener buena técnica. Pero el problema de la seda es que hace mucha reacción inmune, ¿no? También tenemos algunos, y que será como la excepción a la norma, algunos puntos no absorbibles que se dejan por dentro del cuerpo. ¿Cuáles son esos? Pues los de material metálico, ¿cierto? O sea, las grapas de acero se pueden dejar adentro, aunque en Estados Unidos en vez del polipropileno utilizan grapas de acero, entonces con una cosedora le cogen puntos, así como cuando usted coge los ganchos en el papel. Obviamente tiene que tener buena técnica también para que quede bien alineado, no quede muy apretado, ¿cierto? Se puede poner adentro o afuera. De hecho, el acero, más que con grapas, cuando se pone adentro, se utiliza sutura de acero, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo cojo y rompo separo, ¿cierto? Y rompo los arcos costales, porque voy a hacer una toracotomía, entonces para pegar eso, como eso no sana tan fácil, entonces tengo que ponerle grapas de acero o sutura de acero para pegarlo, para pues, que mi paciente pueda respirar y que no se vuelva a romper ¿cierto? Que tenga estabilidad la caja torácica. Entonces, ese tipo de materiales son los que más se utilizan. Entonces, no sé si haya preguntas. Ok. Bueno. La curación por segunda intención es cuando yo dejo que la herida se cure por sí misma, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando yo dejo que la herida se cure por sí misma, obviamente tiene que tener indicaciones. ¿Cuáles? Bueno, que yo tengo una herida que, vista desde arriba, es una herida, un sacabocados. Entonces, si yo suturo esta vaina de lado a lado, pues eso va a quedar, ¿cierto? Como una forma de 8, y de todos modos las otras partes no se van a poner a unir sin que me queden las famosas orejas de perro en alguna de las esquinas, y obviamente pues esto va a provocar o que el tejido quede muy apretado, yo provoque un problema vascular, por ejemplo en un brazo, en una pierna donde esté la herida, ¿cierto? O que quede un problema estético, o que quede con dificultad para movilizar la extremidad. Entonces, en ese caso, que tenga heridas, por ejemplo, heridas que tengan más de 1 centímetro de separación o que tengan pérdida de tejido de más de 1 centímetro, pues esas heridas no se suturan, se dejan quietas. Entonces yo hago curaciones, ¿cierto? Para evitar ¿cierto? Que se contaminen, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Cuáles otras heridas se deben dejar sanar por segunda intención? Las heridas por arma de fuego, ¿cierto? Usualmente nosotros nos referimos a esas como HPAF, ¿cierto? Heridas por arma de fuego, esas no se suturan, never. Nunca en su puerca vida va a suturar una herida por arma de fuego. ¿Por qué razón? Bueno, rápidamente, física de las armas de fuego. Nosotros clasificamos en medicina legal las armas de fuego en 3 grupos, ¿cierto? De baja velocidad, media velocidad o alta velocidad. Entonces, si el proyectil sale a menos de 500 metros por segundo, es una de baja velocidad. De 500 a 1000 metros por segundo es de velocidad media, ¿cierto? Y de más de 1000 metros por segundo, ¿cierto? Son de alta velocidad. Pongamos un ejemplo de cada uno. Entonces aquí ponemos un revólver. Eso vaina dispara a 500 metros por segundo. Aquí tendríamos una UCI, ¿cierto? Y por acá, ¿cierto? Más de 1000 tenemos un AR-15, ¿cierto? Un fusil o una AK-47, esas armas de más potencia, o una .50. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas vuelan a esas velocidades tan enormes? Porque estamos hablando de metros por segundo. Entonces, cuando la bala atraviesa el cuerpo, primero va a alta temperatura, entonces va a quemar los 2 bordes de la herida, ¿cierto? En segundo lugar, si usted tenía ropa, va a arrastrar pedazos de ropa
que van a quedar metidos dentro de la herida, van a quedar detritos dentro de la herida, ¿cierto? Tercero es que cuando entra genera una onda de choque, ¿cierto? Que aumenta la presión en enorme cantidad, en una cantidad de tiempo muy pequeño, ¿no? Por el principio de Pascal. Y entonces estas células que están alrededor también se van a morir. Entonces yo cojo, ¿cierto? Tengo una herida, además que la herida usualmente es redonda, yo me pongo a cogerle puntos. Primero el punto va a quedar encima de las heridas que están, las células que están aturdidas y que se van a morir, luego eso hace necrosis, entonces problema, ¿no? Segundo, que tenemos ya material que infectó la herida, ¿cierto? Y un montón de células muertas, toda vaina se va a podrir. ¿Listo? Entonces las heridas por arma de fuego no se les toma puntos. ¿Listo? O con eso. ¿No? Entonces eso que usted ve en las películas es pura carreta, esa vaina no se hace. ¿Listo? Y de la misma manera, si la bala ya se quedó adentro, la dejamos quietica. No nos ponemos de babosos a sacar algo que no está haciendo daño. A menos que la bala no esté en una articulación, a menos que la bala esté en una articulación, ¿cierto? Que tenga el riesgo teórico de que el paciente se envenene por el plomo que contiene la bala, eso lo dejamos quietico allá, ¿cierto? No nos ponemos con vainas, ¿cierto? Porque podemos infectar una herida que estaba antes no tan sucia, ¿cierto? O provocar la ruptura de algún nervio o algún vaso sanguíneo. Entonces, pilas con eso, ¿no? Entonces a uno se le hace fácil que llegue el paciente llorando y que me saque la bala, no. La bala, si no está causando ningún problema real, si el problema solo es estético, deja quieta ahí. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Cuál otra herida no vamos a suturar? ¿O cuál otra herida dejamos como que sale por segunda intención? Las mordeduras de perro. ¿Listo? Las mordeduras de animales, incluyendo humanos, se dejan sanar por segunda intención. ¿Por qué? Pues ustedes se imaginarán, ¿cierto? Ya tiene un montón de la saliva del animal y obviamente tiene bacterias. Obviamente si usted la cierra, pues va a dejarle húmedo, caliente, ¿cierto? Y con células muertas, pues obviamente eso tiene nutrientes para que las bacterias que ya están acostumbradas a vivir en tejidos, pues se coman el tejido, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, eso. Entonces, cualquier herida que tenga una pérdida extensa o infarto de los órganos, una reacción inflamatoria intensa, que tenga mucho tejido de granulación formado, ¿cierto? Pues va a provocar este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, generalmente, pues vamos a tener que estas heridas vamos a formar mucho tejido de granulación y finalmente esta herida va a hacer una contracción, ¿cierto? Importante por su extensión y por la gran cantidad de miofibroblastos que va a tener y algunas de estas pueden provocar, como les decía, la pérdida de la función del tejido, del órgano, porque de pronto quedan cerca de una articulación, ¿cierto? Y entonces producen esta retracción, ¿no? Entonces de pronto ahí sí uno podría hacer algún procedimiento quirúrgico posterior para corregir el problema, ¿no? Y tendríamos una tercera categoría que sería como la primera intención diferida, en la cual pues al principio vemos que no se puede suturar porque por la herida está muy sucia o necesitamos mirar cómo va evolucionando y luego sí hacemos el cierre con sutura, ¿cierto? Entonces algunas heridas, ¿cierto? Podríamos hacer ese cierre diferido, ¿cierto? Entonces depende cómo llegue su paciente y de su experiencia, ¿cierto? Suturando. La excepción a la norma de no suturar heridas por mordedura de perro, de cualquier animal, son heridas en la cara. Pero si usted le llega a pacientes con mordeduras por animales en la cara, usted debe remitir ese paciente a cirujano plástico. Si usted se mete a eso, usted tiene mucho riesgo de que su paciente quede mal, ¿cierto? Y obviamente pues la gente no le va a perdonar que usted le deje heridas en el rostro, ¿no? Entonces, que cicatrices grandes en el rostro, eso va a ser un problema, ¿cierto? Entonces, debe cuidarse usted de eso, ¿no? Bueno. Entonces, recuerde que en la segunda intención, como los bordes son tan alejados, entonces vamos a formarse un grande coágulo, ¿cierto? Que es lo que llamamos la famosa costra, que está más rico en fibrina y fibronectina, va a haber un mayor tamaño, por la mayor cantidad de detritos que se producen, hay mucho tejido de granulación, como ya le decimos, que da lugar a una cicatriz más grande, vamos a tener pues que la curación va a implicar contracción, ¿cierto? Y la evolución va a ser la siguiente, al cabo de 6 semanas, vas a tener una reducción al 5% del tamaño original y vas a tener la presencia de fibroblastos modificados con capacidad contractil, que es lo que hacen esta retracción. Como ya decíamos, si la herida desafortunadamente quedó cerca de una articulación,
puede provocar la anquilosis. Entonces aquí tenemos la comparación de los dos tipos de heridas, ¿cierto? De cuáles vamos a dejar sanar por primera intención y cuáles por segunda intención. Entonces recuerden, muchachos, que las heridas que sean, ¿cierto? Que tengan los bordes cercanos entre sí, son, ¿cierto? Sujeto de poderla suturar o ponerle yo una cinta arriba, algo que aproxime los bordes, ¿cierto? Vamos a tener herida que se va a sanar, ¿cierto? La que vamos a tener, sí, vamos a tener una cicatriz, pero en general la epitelización va a ser correcta y no vamos a tener mayor problemas a menos que se infecte. En cambio, yo tengo una herida que tiene los bordes muy separados, entonces vamos a tener, pues se forma nuestra costra, ¿cierto? Posteriormente se empieza a formar gran cantidad de tejido de granulación y finalmente vamos a tener una cicatriz grande, ¿cierto? Que sí, que puede eventualmente ocurrir como está acá, ¿cierto? Una epitelización correcta si no es así, por ejemplo, en el caso de las quemaduras, puede incluso quedar una capa de epidermis demasiado pequeña y una gran cantidad de cicatriz, ¿no? Con la consabida pérdida de la función del órgano, ¿no? Y ustedes se preguntan, bueno, si yo suturo una herida, ¿cuánto es la mejoría? O cuando ya suturo una herida y ya se cura la herida completamente, ¿mi tejido va a quedar como estaba? Entonces la respuesta es no, el tejido no va a quedar como estaba. Entonces, cuando usted tiene recién suturada la herida, usted hizo sus nuditos bien bonitos, así como les enseña su profesor en sus procedimientos básicos, y usted juicioso tiene buena mano, entonces recién suturado, la fuerza tensil, obviamente esto va a estar dada por el hilo que usted ya ha utilizado, va a ser del 70% de la fuerza de la piel intacta. Por eso es que le dice, mi hijito, ¿cierto? Está recién suturado, no se ponga a jugar, no se ponga a hacerle fuerza a la herida, pues porque a pesar de que está suturado, pues se puede volver a romper la sutura, ¿no? A ese fenómeno de que se rompa la sutura se llama dehiscencia de la sutura. Y la norma general, aunque puede haber excepciones, es que si una sutura hace dehiscencia, no se vuelve a suturar, se deja sanar por segunda intención. ¿Por qué? Pues porque se rompió, debe haber algún factor que provocó la ruptura y probablemente pues ya la herida quedó expuesta a material infeccioso, ¿no? Entonces, si usted sutura encima de eso, será su puente de riesgo, porque puede que no ocurra nada, pero lo más probable es que ocurra alguna infección, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. O que quede retenido alguna parte del material, ¿cierto? Y entonces esto provoque una reacción de tipo granulomatoso. ¿Sí? Cuando nosotros retiramos la sutura, ¿cierto? Después de 8 días, que es la norma, más o menos 5 días para la carita, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la herida también, y más o menos una semana a semana y media en el caso de otras partes del cuerpo donde la movilidad es mayor. Una vez retiramos la sutura, se reduce al 10% la fuerza de la piel, ¿cierto? Con respecto a la piel intacta. Entonces, nuevamente, al recién quitar la sutura, si usted no se debiera mover mientras tiene los puntos sueltos, debe evitar moverse mucho cuando le han retirado los puntos. ¿Listo? Y de ahí para arriba, ¿cierto? Cuando usted mejora, ¿cierto? Se va reparando completamente el tejido, su capacidad de resistencia a la tensión de su piel va a llegar al 70 al 80% de la piel intacta a los 3 meses, y ya para arriba es una asíntota, ¿cierto? No va a mejorar demasiado, entonces es mejor no hacer heridas, porque a medida que usted se hace una herida, va a tener más tendencia a hacerse, ¿cierto? A que se abra esa lesión. Por eso usted verá la frustración si llega a ser cirujano del paciente que tenía le hicieron su herniorrafia, ¿cierto? Le suturaron una hernia y el paciente vuelve y se hernia, y vuelve, lo suturan y vuelve y se hernia. Lo mismo con las lesiones ligamentarias y de otras áreas, ¿no? Entonces hay que tener en mente que, ¿cierto? Todavía no hemos logrado alguna técnica que nos mejore eso, ¿cierto? Que devuelva la resistencia de los tejidos al 100%. Bueno. Listo. ¿Qué diferencia entonces hay entre curación por primera intención y por segunda intención? ¿Quién me dice? Que la de primera intención se actúa, o sea, se cierra y en la de segunda no. Correcto. Muy bien. ¿En qué heridas yo debo hacer curación por primera intención? ¿Qué tipo de herida es la mejor candidata para curación por primera intención?
tengo la herida número 1 que me la hice así, y tengo la herida número 2 que me la hice así. La 1 o la 2, ¿cuál se debe curar por primera intención? La 1. La 1, ¿cierto? Porque los bordes están afrontados y va a ser más fácil, ¿cierto? Suturar y mantener los bordes unidos. En cambio, yo tengo una herida demasiado abierta, ¿cierto? Voy a provocar tensión en los bordes cuando tenga que unirla, ¿no? Y si hay algún órgano como un vaso sanguíneo adentro, va a provocar que se colapse el vaso y pueda provocar necrosis, ya sea en el sitio o en otros sitios, ¿no? Bueno, muy bien. Si yo tengo dehiscencia de una herida, ¿debo suturar o no debo suturar? Dehiscencia de una sutura. O sea, No. entonces, correcto, no se debe suturar. Una vez que se rompió la sutura, ya no debo suturar más, ¿cierto? ¿Qué tienen en común las heridas por arma de fuego y las heridas por mordedura de animales? Que nunca se suturan. Correcto, nunca se suturan. En el caso de la mordedura por animales, ¿cuál sería la única excepción a esa norma de no suturar? ¿Cuándo sí suturamos las heridas por mordedura de animales? Cuando es en la cara, pero eso lo debe hacer un cirujano plástico. Correcto. No voy a hacer el cirujano plástico. Si ustedes siguen en algún otro lado, por ejemplo, que es una reina de belleza y obviamente pues, no puede darse el lujo de tener cicatriz, se la mandamos al cirujano plástico. Ah, bueno, aquí se me olvidó un pequeño tip, ¿cierto? Para cuando ustedes tengan los pacientes mordidos de perro. Entonces, lo primero que usted debe hacer es coger su paciente mordido de perro, ¿cierto? Y lavar la herida. Puede ser con agua corriente, siempre y cuando el agua de su municipio sea un agua decentemente limpia. Si no, agua hervida, ¿cierto? O si no, solución salina. ¿Cuánto tiempo lo lavamos? Siquiera 5 minutos. Lo óptimo, 15 minutos de echarle agua ahí, ¿cierto? Siempre y cuando pues, no esté hemodinámicamente inestable, que de pronto podría ser esa como otra excepción a la norma de no suturar, ¿no? Si tiene un vaso sanguíneo roto, obvio, tengo que suturar el vaso sanguíneo porque se me desangra mi paciente, ¿no? Pero bueno, entonces lo lavamos, ¿cierto? Con agua y jabón, jabón normalito, jabón de lavar la ropa, como el jabón Rey, ¿cierto? Puede ser incluso detergente, pero, ¿cierto? Evitando que los granos de detergente queden atrapados en la herida, ¿cierto? No utilizamos jabones perfumados, pero si no hay, pues toca con esos, pero nunca utilizar antisépticos, jabones antisépticos, ¿listo? Porque pues esas bacterias son como inherentemente resistentes y lesiona más el tejido y agrava, ¿cierto? Por lo menos en teoría, agravaría ¿cierto? O empeoraría la situación. ¿No? Entonces, jabón y agüita normalito. Una vez que esté lavada la herida, ¿cierto? Le ponemos un vendaje y la mandamos, ¿cierto? A que venga todos los días. Si el paciente fue mordido por un perro que se puede observar, ¿cierto? O sea, que es, por ejemplo, el perro de la casa, ¿cierto? O un perro que se sabe que vive en el barrio y que siempre está ahí, ¿cierto? Entonces, le ponemos la antitetánica, ¿cierto? Y no le ponemos suero ni nada antirrábico, porque pues, eso dependerá de que nosotros miremos el carne del perro, ¿cierto? Si el perro está vacunado, no hacemos, solamente ponemos la antitetánica ya, ¿cierto? Si el perro no está vacunado, sí toca ponerle, ¿cierto? Antirrábica o antitetánica, ¿cierto? El perro hay que llamar a saneamiento para que lo retenga siquiera 15 días. Si el perro se muere por cualquier razón, asumimos que es rabia, entonces tenemos que vacunar al paciente, ¿listo? Por eso el perro, si es observable, pues nos da cierto tiempo, ciertas formas de actuar, ¿cierto? Si el perro lo mordió y se perdió, asumimos que está con rabia y le ponemos vacuna antirrábica. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y debemos poner un antibiótico profiláctico, ¿cierto? Que usualmente va a ser, si está en Estados Unidos, amoxicilina clavulanato. Estamos en Colombia, entonces nos toca eh, con dicloxacilina, ¿cierto? Si aparece infección después de unos días, toca poner penicilina porque hay una bacteria que se llama Pasteurella canimorsus, y ella es sensible a penicilina, pero provoca celulitis bastante serias, ¿no? Y recuerde que pues, el cubrimiento con dicloxacilina también es para cubrir Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces eso. Y nos toca vigilar esas heridas porque tienen una tasa muy alta de infección, ¿cierto? Y por eso es que no las suturamos, porque las suturamos y le damos los medios a los microbios para que se coman el tejido, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bueno. ¿Dónde utilizamos suturas absorbibles? ¿En qué contexto? ¿En qué heridas?
¿En heridas muy profundas o pues en el tracto gastrointestinal y el hígado y el vaso? Correcto, que si son absorbibles, entonces, ¿cierto? En heridas que sean internas. Listo, muy bien. ¿Quién se acuerda? Tres materiales que sean absorbibles que se usen en suturas. Colágeno era una, ¿no? Sí, colágeno, muy bien. El que no le gusta a los animalistas, ¿cuál es? El catgut, bueno, la tripa de gato. Es cierto, el catgut, cierto que traduciría tripa de gato, ¿no? O tripa quirúrgica, ahora la llaman. El catgut, ¿listo? Recuerden que tenemos el cromado y el ácido poliglicólico, ¿no? Bueno. Suturas no absorbibles, ejemplos. La seda. La seda quirúrgica, muy bien. ¿Cuál otra? El propileno. El El nylon. polipropileno, muy bien, o aunque también le llamamos prolene. ¿Y cuál otra? El nylon. El nylon, sí, también, ese es no absorbible, muy bien, aunque no lo mencioné, se me olvidó, pero ese es de los no absorbibles. Y el más duro de todos, ¿cuál será? ¿El más resistente? El acero. El acero, ¿cierto? Las grapas de acero, o también hay hilo de acero para suturar, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra cosa se me olvidaba preguntarles ahí para... bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la técnica a la hora de suturar una herida? ¿Cuáles son como las normas más importantes? Coser lo menos posible. Correcto, ¿cierto? Coser lo menos posible. Deberíamos dejar la menor cantidad de material posible. Muy bien, con ese mensaje es el que me quedaría yo contento, ¿cierto? La cantidad de material que haga la tarea bien hecha, ¿no? Porque obviamente uno no va a ser tacaño, tiene que poner material mínimo, pero que haga bien el afrontamiento de la herida, ¿no? No es que, ay, no, que me dijeron que no pusiera, entonces no le coso nada, no. Ponerle la mínima cantidad de material que haga el trabajo bien hecho. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál otra norma? Como la fuerza, la presión tal vez con la que se sutura. Correcto, ¿cierto? No excedernos al momento de hacer el moño, no clavarle toda la fuerza porque provocamos isquemia del tejido, ¿no? Entonces serían como las dos principales, ¿no? Y ya las otras que hemos mencionado, de cuáles se suturan y cuáles no se suturan y cuáles pueden suturar de manera diferida, ¿no? Bueno. Vamos a los aspectos patológicos. Entonces, pues en general uno espera que cuando uno haga su sutura o haga la curación de su paciente, pues uno espera que le vaya bien. Lo malo es que en pues, muchas ocasiones pues, esto no sucede, entonces vamos a tener complicaciones como cuáles. Primero, pues la infección. La principal causa de retraso de una cicatrización en cualquier paciente es la infección. Por lo tanto, este tiene un paciente que se le separa una herida, hizo dehiscencia de la sutura o dehiscencia de una herida que ya estaba, ¿cierto? Que aparentemente ya le hemos quitado los puntos y volvió y se abrió. Una de las causas es que haya una infección o que hemos olvidado un cuerpo extraño, ¿cierto? Ya sea la aguja o que hemos puesto el moño. Esa es otra de las normas que se me ha olvidado. Cuando nosotros cogemos y suturamos, ¿cierto? Y ponemos nuestra sutura, el moño de la sutura tiene que quedar por fuera de la línea, ¿cierto? Por fuera de la línea de la herida. No, never, ¿cierto? Nunca, never in your porca life me van a poner hilos acá. Cuando usted vea, quiere saber cuándo un cirujano es malo, es cuando pone los hilos, ¿cierto? Los moños en el centro de la herida. ¿Por qué? Pues porque esto forma granuloma acá y me facilita. Recuerde que el moño, ¿cierto? Cuando usted lo ve microscópicamente tiene huecos y en ese espacio que está untado de sangre, fibrina, entonces los microbios crecen, entonces me genera, ¿cierto? Un cuerpo extraño con derecho a que crezca microbio. Entonces, cuando usted haga su nudo, jala usted hacia el lado y deja hacia el lado, ¿cierto? Pueden estar todas al mismo lado, ¿cierto? Pueden ser todas a un solo lado, ¿sí? Pero nunca en la línea media, jamás. ¿Listo? Entonces, con eso, porque eso le va a evitar a usted muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, con eso, siempre ponemos el hilito a uno de el moñito a uno de los dos lados para poder facilitar, ¿no? De hecho, si usted mira esto de frente, se tiene el corte coronal, el hilo va así, ¿cierto? De mi herida. Y entonces cuando yo quiero cortar, ¿cierto? El hilo, ¿cierto? Lo corto por acá.
y entonces al desprenderlo voy a tener una forma, ¿cierto? Sale todo el hilo. ¿No? En cambio, si lo dejo al centro o lo corto así, ¿cierto? Entonces me va a quedar todo este material, me va a quedar dentro de la, ¿cierto? Se me va a quedar material dentro de la herida y me va a provocar una lesión, ¿no? Para eso utilizamos las tijeritas esas que tienen su muesca, ¿no? Hay unas tijeras que tienen, ¿cierto? La muesca aquí. Entonces usted este ganchito lo mete, ¿cierto? Lo mete aquí en el, ¿cierto? Voy a dejar aquí el moño otra vez. Usted lo mete debajo y corta por acá, ¿cierto? De hecho, por eso el hilo sí lo puede cortar en la línea media, con eso al jalarlo le va a salir todo el ¿cierto? Debe salir una vaina que parezca un signo de interrogación, ¿cierto? Entonces, así usted asegura que no se le quede material adentro del cuerpo de su paciente, porque eso es una de las causas más frecuentes de infecciones, que usted olvide cosas dentro de su paciente. Pueden ser pedazos de hilo, pueden ser que se haya roto la aguja, usted no se percató, o aplazó, ¿no? Y voy a sacarle, se le olvidó, ¿cierto? O que usted haya puesto un pedazo de gasa y se le olvide sacar la gasa. Eso ha causado muchas demandas, ¿cierto? Y muertes de pacientes. Entonces, pilas. Siempre cuente cuánto material entró, cuánto material dejó, y el saldo siempre debe ser de 0. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, sobre todo si usted hace cirujano, aunque con las cirugías menores, ¿cierto? Estas reparaciones que uno hace en el consultorio también tiene que tener mucho cuidado. ¿Listo? Y obviamente, pues, porque es una complicación, porque aumenta el grado de lesión local y va a provocar que, ¿cierto?, tengamos más cicatrización, ¿cierto?, que incluso se forme un absceso y nunca cierre la herida, o que se formen fístulas, ¿no? Ese es el problema de las infecciones. La otra, ¿cierto?, es que el paciente venga desnutrido, ¿cierto? Entonces, ojo, que tenemos que darle buena cantidad de proteínas. Su dieta tiene que tener buena proteína. Si el paciente solo come papa, pues la amarramos. Tiene que comer buena carnecita, ¿cierto? Si es vegetariano, pilas, porque este paciente ya complicado, usted tiene que darle vainas que tengan todos los aminoácidos esenciales, o sea, tiene que comer 4 o 5 matas diferentes para poder completar las proteínas que se requieren, ¿cierto? O comerse un transgénico que tenga todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Vitamina C, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la vitamina C? ¿Para qué necesitamos la vitamina C en la reparación de las heridas? ¿Mm? A ver, muchachos, ¿ya se durmieron? Ya los perdí por la hipoglicemia. Bueno, entonces, Vitamina Para C, sintetizar ¿cierto? colágeno. Porque es correctísimo, por la productor de síntesis colágeno. del colágeno, muy bien. Y el zinc, que sería otro que no lo está ahí en la lista, pero toca tenerlo otra vez en cuenta. ¿Para qué necesitamos el zinc en la reparación de las heridas? ¿Para qué necesitamos el zinc? Como para disminuir el riesgo de sobreinfección, como reducir inflamación, tal vez, o estimular epitelización. ¿Y qué pasa con el colágeno y el zinc? Porque es- ¿Qué es son cofactores de las metaloproteasas, se llaman. Correcto. Proteasas, metaloproteasas. Correcto, el cofactor de metaloproteasa, entonces no se va a remodelar bien la cicatriz, entonces usted tiene la herida ahí en la barriguita, y luego se agacha, recoge una moneda, se le abre la herida, ¿cierto? Entonces, importante que el paciente esté bien nutrido. También recordar el papel de los glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides tienen un problema, y es que ellos disminuyen la fuerza de resistencia del tejido por disminución de la fibrosis. Entonces, ay, no, es que tener fibrosis es malo. Es malo si es excesiva, pero si es la normal y usted le pone corticoides, no se forma buena cantidad de fibroblastos, ni tejido, ni colágeno, entonces la herida va a ser más frágil. Entonces, pilas con la colocación de cremas que tengan glucocorticoides en las heridas, porque además de aumentar la infección, ¿cierto? Hacen que la herida se demore más en sanar, independientemente de que haya infección o no, ¿cierto?